Hace algunos años, en un campamento que estábamos de jóvenes, recuerdo que estábamos en la alberca y el juego era que teníamos que quitarle la pelota al equipo contrario. Y yo recuerdo que estando yo en la alberca, me avientan del extremo de la alberca la pelota y la pelota pasa como 3-4 metros más adelante de mí. Y uno de los pastores que estaba invitado para dar las conferencias en el campamento de jóvenes, me empezó a gritar y me dijo: Gama, esa es tuya, no la sueltes, esa es tuya, no te dejes ganar. Pero en ese momento las palabras que este pastor estaba expresando eran unas palabras que yo sentía que no eran él, o sea, humanamente hablando, sino que sentía que Dios me decía: esto es tuyo, no lo sueltes, ve por él, no te dejes ganar. Y lo recuerdo nada más que pues estábamos en la alberca, mis lágrimas empezaron a correr en mi rostro, pero pues no se notaba, pues estábamos en la alberca, mojados. Pero dentro de mí había una administración donde yo sabía que esto, aunque era un juego, yo sabía que Dios me estaba diciendo: lo que te he dado no lo sueltes, lo que te he dado, ve por él, no dejes que otro te lo quite. Y recuerdo que cuando tomé la pelota, la tomé en mis brazos y la abracé. No sé si fue mucho o poco tiempo, pero mientras la tuve cerca de mí, no la soltaba. No sé, yo me imagino, supongo porque era un juego, que todos me decían: ya pasa la pelota, ¿no? Pero yo no la soltaba. Yo sabía que Dios me estaba diciendo: no lo sueltes. Y esto es lo que quiero en esta tarde compartir con ustedes, y que la palabra de Dios en esta tarde pueda hacer algo así para sus vidas. Que Dios esté dando una palabra, una unción, y que usted no la suelte, y que usted no la deje, que no la abandone, que la haga suya. Así es que le invito a que voltee con la persona que está a su lado atrás y dígale: es tuya, no la vayas a soltar. Dígale: es tuya, no la vayas a soltar. Muy bien. Hay una frase que se ocupa mucho y se escucha mucho en las competencias. Esta frase es: en sus marcas, ¿listos? En sus marcas, ¿listos? Fuera. Y esta frase, los entrenadores hacen que los competidores se la aprendan muy bien, porque de eso va a determinar el momento de la salida y por consecuencia el que ellos puedan llegar a la meta y ganar la carrera. Sea la competencia que sea, tienen que tener un oído pero muy fino para poder atender esas palabras: en sus marcas, listos. Y no pueden salir ni antes ni después de el fuera, porque eso va a repercutir en su rendimiento. Y la palabra de Dios nos está hablando a nosotros como hijos de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1, y nos está diciendo: por tanto nosotros, teniendo también en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En segundo libro a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En estos capítulos o libros estamos viendo cómo la vida del cristiano se está representando en una constante competencia, pero no competir con el hermano, no competir con alguna persona, sino en ese lidiar con el pecado. En Hebreos está diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa competencia que día a día tenemos que ser triunfantes. Y nosotros tenemos que ser más que vencedores, para que al final, como Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Así nosotros también podamos tener esas palabras en nuestros labios. Y bueno,
vamos a comenzar hoy una serie hablando acerca de esas cosas que nosotros tenemos que ir venciendo. Desde el momento que nosotros tenemos razón entre lo malo y lo bueno, es cuando nos ponemos en esa línea de meta y en el resto de nuestra vida, en una constante preparación, estamos listos para escuchar esa segunda palabra que dice listos. Porque en algún momento de nuestra vida llegará el tiempo que dirá fuera. Y cuando diga esta palabra fuera, es cuando tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios y recibiremos la recompensa si estuvimos listos, como lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Teniendo tan gran nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos tenemos que despojar de ese peso y de ese pecado que nos asedia. Vamos a estar hablando en estos domingos acerca de esta doctrina o de esta enseñanza que es el pecado. Esta materia tiene un nombre y se llama amartología. La amartología viene del griego amartia, que es la palabra pecado. Pecado en griego quiere decir errar, no dar en el blanco. Y ología, que pues es la ciencia o el conocimiento o la doctrina. Entonces, amartología quiere decir enseñanza o doctrina del pecado. Y nosotros como cristianos hemos conocido a nuestro Dios. Ahora tenemos que conocer, dice la palabra de Dios, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. No está diciendo que el pecado está en tu vida, pero sí está diciendo que el pecado está detrás de ti, está correteándote, está buscándote para hacerte caer, está trayendo oferta, está trayendo promoción, y tú tienes que aprender a despojarte de esas cosas que te están anclando o que te pueden detener y que tienen el nombre de pecado. ¿Por qué tienen el nombre de pecado? Porque ese pecado es el que no nos deja dar en el blanco. La palabra pecado quiere decir no dar en el blanco. Amén. Ahora, no es necesario discutir que el pecado es una realidad. La historia nos revela sus horribles efectos y como testimonio tenemos las guerras, tenemos los disturbios, las manifestaciones y la misma maldad del hombre que se está manifestando en pecado. En Romanos capítulo 2, versículo 15, nos está diciendo que la Escritura, que todos nosotros tenemos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. La palabra de Dios también nos está diciendo ahí en el libro de Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado es una realidad. El pecado es verdad, existe y está detrás de nosotros. Y por eso también la misma palabra de Dios está diciendo que tenemos que estar cuidadosos, porque hay un enemigo que dice, como león rugiente, está buscando ¿a quién? Devorar. Usted y yo lo conocemos a ese enemigo y sabemos cuál es su nombre. Vamos a ver cuál es el problema del pecado. Esa es una de las preguntas que vamos a contestar hoy. Una de las preguntas que vienen a la mente humana es ¿por qué existe y el origen? Estas dos preguntas hoy vamos a hablar, ¿por qué existe? Y el origen lo vamos a dejar para otra ocasión. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una realidad que todo ser humano, cuando nace en pecado. Y ni siquiera es necesario que el hombre aprenda a pecar. Eso ya viene en la sangre. El comienzo del pecado está en su misma naturaleza. A un niño no le va a enseñar usted a pecar.
ella lo sabe hacer. Más bien, hay que enseñarle a no pecar. Eso sí, hay que enseñarle. ¿Y cuál es la fuente de ese pecado? Bueno, encontramos que mucha gente menciona que la Escritura habla acerca del pecado, pero el hecho de que la Biblia hable de pecado no quiere decir que la Biblia sea la fuente del pecado. Y vamos a entender esto porque el problema no se generó cuando se escribió la Biblia, ni el problema se generó porque la Biblia exista, porque aunque la Biblia no existiera, el pecado está presente. Entonces, tendríamos que entender que nosotros, como seres humanos, en nuestra vida hay pecado. Y hasta los hombres pueden culpar a Dios porque Él permitió la existencia de pecado. Sin embargo, ese no es el problema. Porque usted y yo vamos a ver a la luz de estos días o de estos domingos que el pecado está en el corazón del hombre. Mire a su hermano, mírelo, véalo. Y así como usted lo ve, es un hombre que Dios ha restaurado y que está trabajando en su vida, pero en un día hubo pecado en él. Y ese pecado solamente es quitado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo porque Dios es el creador de todas las cosas no quiere decir que Él es el autor del pecado. Y las Escrituras lo excluyen a Dios de tal cosa. Vemos en Job capítulo 34 versículo 10 que dice: lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. En otras palabras, en Dios no hay pecado. ¿Estamos de acuerdo? Además, Dios no puede pecar porque Él es santo. En Isaías capítulo 6 versículo 3 está diciendo: y él uno al otro daba voces diciendo: santo, santo Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios no es la fuente de pecado, ni Dios originó el pecado, sino es algo que viene en el corazón del hombre, pero su origen no fue el corazón del hombre. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Dios aborrece el pecado. Y tenemos que tener claridad en nuestros pensamientos y verlo a la luz de la palabra, porque en Deuteronomio 25:16 está diciendo: porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y en Zacarías capítulo 8 versículo 17: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Jehová. Entonces, a la luz de la palabra, todo esto no podría culpar a Dios de pecado. Al contrario, lo excluye. Y esto lo mencionamos por lo siguiente, hermano: porque Dios ama a su creación, ama al ser humano, pero no ama al pecador. ¿Me escuchó? Y le voy a decir por qué. La palabra de Dios en Isaías capítulo 50, en el Salmo 51 versículo 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no puede recibir en su presencia, ni delante de su presencia, el pecado. Él lo aborrece. ¿Me estoy explicando? Comentaba con algunas personas y en algunas células y decíamos: Dios no puede recibir al pecado dentro de Él, porque Él es santo. Pero entonces, ¿cómo es que yo me puedo acercar a Dios cuando yo tengo pecado? Esa es la gran diferencia. En el Salmo 51 nos dice que hay una forma para podernos acercar a Dios cuando nuestro corazón se encuentra en pecado. Y esa es que el corazón esté contrito y humillado. No es lo mismo que usted sabe que está en pecado, o que el hombre sepa que está en pecado y se aferre a él y no reconozca que necesita de Dios y acepte el trato de Dios, a que el hombre diga y se aferre a él y solamente diga: estoy en pecado, sé que estoy pecando, sé que estoy haciendo lo malo, pero ahí lo dejamos.
es cuando ese corazón es aborrecido por Dios, y dice la palabra que a ese corazón el Señor va a traerle su paga. No lo ama, no lo quiere, pero al que es de un corazón contrito y humillado, le dice: ven, porque tu corazón está dispuesto a ser transformado. Amén. Gloria a Dios. Eso es la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Ahora, ¿por qué permitió Dios el pecado? Esa es una buena pregunta. No sé si usted alguna vez se lo ha hecho. Y por muchos lados y muchos científicos y filósofos han dado vuelta a esta pregunta. ¿Y sabe cuál ha sido su respuesta? No lo podemos explicar. Solo Dios tiene en su soberana voluntad el por qué lo permita. Ahora, quizá lo mejor que uno puede decir es que Dios permitió que el pecado entrara en el mundo por razón para que más allá de nuestro entendimiento podamos ver la misericordia de Dios manifestada a toda la humanidad. Y por eso tú y yo hoy estamos sentados aquí. Porque a pesar de que todos éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y por eso tú estás sentado hoy aquí. Dios está extendiéndote la oportunidad. Dios le está extendiendo la oportunidad al inconverso para que si hay algo que en nuestra vida tenga que ser cambiado, sea cambiado. Pero al final de la historia, si en tu vida hubo y hay pecado, entonces serás juzgado, no porque tú digas: Señor, fui a la iglesia, estuve, actué, hice. No, porque dice la palabra de Dios: no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos del origen del pecado, vamos a ver que Dios permitió el pecado y que entrara primero en el cielo. Eso lo vamos a ver la próxima plática. Que entró primeramente en el cielo y después en la tierra. Pero hoy quiero llevarlos al libro de Job, para que podamos entender lo que Dios está haciendo. En el libro de Job tal vez podamos entender y darnos un pequeño destello de por qué Dios permite ese pecado en el hombre o que haya en la humanidad. En Job capítulo 1, y me voy a ir leyendo, y yo le invito a que usted vaya conmigo, versículos del 1 en adelante, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Tómese en cuenta que en aquel tiempo los camellos eran el equivalente a los Ferraris de este tiempo. ¿Sale? Porque era con lo que se trasladaban. 500 yuntas. Tómense las yuntas y de los bueyes como los tractores de este tiempo. ¿Sale? 500 asnas. Tómese las asnas como las camionetas que hoy conocemos. ¿Sí? Digo, para que usted vayamos entendiendo la magnitud de la riqueza de Job. Y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ah, puro banquete. Estas sí no los ganaban y hacían fiesta cada rato. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Imagínense sus hijos. ¿Cuántos, los papás o padres que estamos aquí, cuántos hacemos oración por nuestros hijos todos los días? ¿Verdad? Dice que hacía ofrenda y holocausto. No nada más llegaba, se sentaba y oraba: Señor, te pido por mis hijos, tómalos en tus manos. Sino que también dice que hacía holocaustos. Mandaba a los criados: maten un becerro, vamos a hacer un sacrificio. Maten otro becerro por este otro hijo.
Imagínense, y todos los días, hermano, wow. Ahora entiendo por qué Job estaba pensando en el mal, porque estaba bien ocupado ofreciendo sacrificio al Señor. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ofrecer sacrificio de oración o oración por nuestros hijos todos los días, y que nuestros hijos se sientan alentados por esa oración. Versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová todos los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y miren al conchudo. Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Me imagino a Satanás como ese jovencito con una piedra, sin nada que hacer, andando en la tierra, botando una piedra por todos lados, y para donde iba dando la vuelta, de ocioso. Por eso le digo, Job no tenía tiempo, estaba ocupado haciendo sacrificio por sus hijos. Sin embargo, Satanás perdiendo el tiempo buscando a ver a quién molestar. No seamos ociosos. Ocupémonos en algo que sea edificante. Amén. Que el Señor nos dé esa sabiduría. Versículo 7. Cuando le dice el Señor: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: vengo de rodear la tierra y andar por ella. 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! Que Dios pueda poner en este tiempo esa palabra, y que cuando el enemigo diga: ¿no has considerado? Y que ponga su nombre a mi siervo, varón temeroso, que lo único que está pensando es en mí, que lo único que está haciendo es adorándome, que lo único que está haciendo es glorificándome. Amén. Versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado de alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de... ¡Wow! Hay una parte en la palabra de Dios donde está diciendo la palabra de Dios que Dios aborrece los pies que corren para el mal. Y por eso Satanás es aborrecido. Porque imagínense, pregunto yo, ¿buscaba un bien Satanás para Job? No, estaba buscando un mal. Y cuando le dice: ¿no has considerado a mi siervo? Le dijo: va, pues, tócalo. Ve todo lo que él tenga, sus riquezas, tócalas, pero no toques su vida. Pero si hasta el sueño se le fue. Y dijo: vamos, órale. Y luego. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Satanás fue y tocó la vida de Job, y usted puede leer más adelante. Dice que perdió a sus hijos, perdió sus camellos, perdió sus asnas, perdió sus riquezas, perdió sus casas. Ahora, yo le pregunto, hermano, de repente a usted se le viene todo el mundo abajo. Se le enferma uno, se le enferma el otro, de repente no tiene dinero para esto, de repente la escasez aquí, de repente la escasez allá. ¿No será que está como que el enemigo queriéndonos jugar una jugada muy chueca, y Dios nos está poniendo a nosotros de ejemplo para que podamos mostrar el poder de Dios en nuestra vida? Y Dios le decía a Satanás: considera a Job. Ahora, lo tremendo de todo esto, ¿me puedes ayudar, hijo, por favor, con lo que te pedí? Pase conmigo al versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire, tenía riquezas, tenía casas, tenía posesiones. Pero dice la palabra que después que lo toca el enemigo y le roba todo,
en ese momento, ¿qué sucede? Se queda sin nada. Y Job, yo le pregunto, hermano, usted de repente se queda sin dinero, se queda sin tal vez el apoyo, de repente la familia se enferma, todos se le vienen en contra. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué hace? Yo creo que de repente dentro de nosotros hay desesperación y quisiéramos salir corriendo y quisiéramos, no sé, tirar la toalla y decir, ya no más, ya no aguanto. Pero dice, mire, Job, dice que se levantó, rasgó sus vestiduras y todos a la expectativa, va a expresar algo contra Dios, ira, enojo, desacuerdo, inconformidad. Explícamelo, Señor. ¿Y sabe qué hizo Job? Se arrodilló y empezó a decirle: al borde de tu gran trono me postraré por aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. ¿Se imagina, Job? Qué lección, ¿no? Todo en contra de él. Y tuvo las palabras para poder decirle a Dios: no se vale, Señor. Te di mi vida. No se vale, Señor. Me están lastimando. No se vale, Señor. No me quieren. Me desprecian. Y tuvo la fuerza que en lugar de reclamarle a Dios, le empezó a decir estas palabras, ¿no? Porque dice la palabra que se postró y adoró. No reclamó, no le exigió. Ahora yo quiero que ahí en su lugar, yo sé que en algún momento nosotros nos sentimos desesperados. Pero ¿qué le parece si cierra sus ojos? Y esa carga que usted tiene, esa desesperación que usted tiene, ¿por qué no le dice al Señor y le expresa estas palabras? Al borde de tu gran trono me postraré, voy a mí, tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Señor, sin importar la necesidad, sin importar la tribulación, sin importar el acecho que el pecado está queriendo poner en mí, sin importar el asedio, Señor, yo quiero despojarme de todo pensamiento, de toda situación, Señor, que quiere desviar el propósito tuyo en mi vida. No quiero, Señor, expresar una palabra de ingratitud. No quiero expresar una palabra de reclamo. No quiero expresar una palabra de inconformidad. No quiero expresar una palabra que ofenda tu nombre.
Solo te digo, Señor, exáltate en medio de mi vida. Levántate, Señor, en medio de mis circunstancias. Sé tú conocido como el Dios poderoso. En mi trabajo, en mi familia, en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y vaya conmigo al versículo 22. Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre. Sí. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! No lo reclamó. ¡Qué bárbaro ese Job! No le dejaron ni para los chicles. Y todavía adoró a Dios y le dijo: Señor, desnudo vine, desnudo voy a ti. Para ti sea la gloria, Padre. Y quiero imaginarme en ese cuadro a aquel que provocó todo ese asunto, porque lo que quería era que Job expresara una palabra contraria a Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes a Satanás al mirar la actitud de Job? Sorpresa, porque no hizo lo que él esperaba. Hizo todo lo contrario. Y en lugar de alejar a Job de Dios, lo acercó más a él. ¡Ay, qué padre! Creo que lo que Dios te permite que tú estés viviendo es porque Dios quiere acercarte más a ti. Y es la mejor oportunidad que, como dice la palabra de Dios, nos despojemos de ese peso y del pecado que nos quiere asediar, que quiere provocar que no nos acerquemos a Dios. Y es el mejor momento para decirle: Señor, escojo mejor estar en tus atrios que un día fuera de ellos. Amén. Pero sigamos, porque aún no acaba. En el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y Jehová dijo a Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y el testarudo otra vez, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra? Y fíjese las palabras que expresa, las primeras palabras que dijo la primera ocasión, pero agrega algo más. Y está diciendo: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Champion. Lo dejó sin nada, lo dejó sin casa, sin familia, lo dejó sin riquezas. Y todavía tuvo la fuerza de arrodillarse y cantarle alabanzas a Dios. Y de levantarse y decirle: Señor, a ti sea la gloria. Y todavía el otro, cínico, va y le dice a Dios: pues piel por piel, pero toca su vida y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, confiando en ese corazón íntegro que sabía y se había despojado de ese pecado y de ese peso que estaba asediando, él supo de hacerlo a un lado. Dijo: ve, toca su cuerpo, pero no toque su vida. Y imagínense,
y de repente una enfermedad en su cuerpo. Y vaya conmigo ahora hasta el capítulo 42. Porque del capítulo 7, versículos del versículo 7 en adelante, habla de todas las situaciones que vivió, amigos que se vinieron con él, palabras. Su misma esposa le decía: ya, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Fíjense nada más. Estamos hablando de 40 capítulos en donde nos describe la condición que vivió Job. ¡Ja! 40. Cuando el 40 en la Biblia nos habla de prueba. 40 días que estuvo Job. No son 40 días, pero 40 capítulos que nos está hablando de Job, de toda la prueba que tuvo y experimentó. Y en el capítulo 42 en adelante, versículos del 10 al 17, después de que sus amigos lo habían tal vez hasta incitado para que desertara de buscar a Dios, de seguir a Dios: mira, no ha hecho nada, ya mejor entrégate, haz lo que te dice el mundo, busca el mundo. Si el mundo te dice ve allá, haz con ellos lo que el mundo te dice, haz lo que el mundo te ha ofrecido. Sin embargo, aún hijo mantuvo su palabra, y se dice la palabra que no emitió palabra contra Dios. Calladito. Y Jehová habló con sus amigos y les dijo: ¿saben qué? Ustedes hablaron en contra de mi siervo Job, y si quieren que la iniquidad no venga sobre sus vidas y la maldad cobre sobre sus vidas el precio, vayan con Job, porque al único que voy a escuchar, y la única oración de que voy a escuchar, es la de Job. Y si él se atreve a hablar e interceder por ustedes, ustedes serán perdonados. Pero si no, olvídense. Y dice la palabra en el capítulo 42, en los versículos anteriores, que Job oró por sus amigos y que Dios perdonó la vida de sus amigos. ¡Wow! Yo no sé, probablemente Dios te vaya a pedir a ti y te diga: ve y ora por tu enemigo. Otra cosa, Señor. Pero dice la palabra en el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes de él habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apuf. Sí, ¿verdad? Queren Apuf. Permítanme, se me pega la hoja. Versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job, ¿cuánto, hermano? Sales. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª. ¿Se acuerdan que hablábamos de los propósitos hace 8 días? Si el Señor no viene antes, yo quisiera vivir hasta ver a los hijos de mis hijos y esos hijos. Pero no quiero ir, ay, me duele aquí. No quiero vivir, ay, ya no aguanto. Si nos dice la palabra que vivió 140 años y los vivió íntegros. Y de repente el nieto: abuelito, vamos a jugar. Sí, mijo, vamos a jugar.
Yo no sé, hermano. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, despojémonos del peso. Porque ese peso no nos va a permitir llegar a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y del pecado que está asediando. No está diciendo que tú estés en pecado, sino que el pecado te está buscando para hacerte caer. Y tenemos que ponerle un hasta aquí y decirle, basta ya. Porque si yo dejo que eso me agobie, si dejo que eso me toque, lo único que voy a ocasionar es que mi vida se acabe. Y si he de vivir 120 años, no los podré vivir. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho mella en mi vida. Yo a veces le pregunto a un hermano, ¿cuánto quiere vivir? 120 años. No, hermano, ¿para qué? Bueno, pues necesitas leer la Biblia. Porque si tú lees la Biblia, dice el Señor que si tú andas en sus caminos, entonces tú vas a vivir largura de días y años de vida y paz, el Señor te va a aumentar. Entonces, si Dios te va a dar los 120 años, los vas a vivir contentos. Amén. Bueno, si no quieres vivir, Señor, llévatelo ya entonces. Ay, no, tampoco. Entonces, sea lo que tú vayas a vivir, que el Señor te enseñe a poder disfrutar los días de tu vida. Porque el pecado, ahora entiendo, y podemos entender por qué Dios ha dejado que el pecado exista entre la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere ponerte como ejemplo, y al final de todo esto, su propósito es que los que estén con Él son personas que libremente han escogido hacer la voluntad del Padre y han decidido por su propia cuenta decirle, Señor, doy la espalda al pecado y te doy la cara a ti para poder estar en tu presencia. Y entonces Dios podrá decirle a Satanás, ¿cómo la ves? Porque Él no está aquí porque yo lo obligué. Porque Él no está aquí por religiosidad. Él está aquí porque Él decidió amarme. Muy por encima de los ofrecimientos que el mundo y que el pecado le pusieron.